SF Debris presenta El auge y la caída del imperio de los cómics, 10ª parte, Versus. Después de la última parte de seguro se preguntarán, ¿y a mí qué me importa cuál rico pendejo posee Marvel? Bueno, eso es porque esos ricos pendejos peleándose ponían a la compañía en peligro mortal, porque eso llevó a la bancarrota. La bancarrota era una apuesta para Marvel. No había forma de saber lo que las cortes harían, cómo resolver el conflicto y poder satisfacer las deudas. Las compañías podían terminar rebanadas y vendidas o con control disminuido, cualquier número de desastres hasta e incluyendo liquidación total de los activos. O sea que potencialmente una compañía terminaría con el Hombre Araña, otra con Hulk y otra con los Cuatro Fantásticos. Los creadores y los fans no tenían ningún control sobre lo que pasaba, pero de todos modos serían impactados por estos eventos. Como dice el dicho, cuando los elefantes pelean, es el suelo el que sufre. Pero Carl Icahn había arrinconado a Perlman, y para él, la única salida era a través de Delaware, donde los casos de bancarrota eran manejados. La preocupación más grande era la situación de las operaciones diarias. ¿Se seguiría pagando al personal? ¿Habría dinero para publicar los libros? ¿Significaba esto mandar una nota a suscriptores quienes, en parte, eran niños y no tenían idea de lo que era una bancarrota? La corte aprobó un acercamiento de operaciones normales en la compañía para mantener las cosas en movimiento y asegurarse de que el negocio no perdiera más valor mientras lo trataban de resolver. Para ayudar a su caso, la gente de Perlman trajo a Bear Stearns para ver el resultado de varios escenarios y reportar sus hallazgos a la corte. Y concluyeron que, de todas las opciones exploradas, el trato de Perlman sobre la adquisición de Toy Biz podría volver a Marvel solvente, ayudando a pagar sus deudas y evitando que sus acciones fueran inútiles. Debo anotar, sin embargo, que este es el mismo Bear Stearns cuyos fondos principales cayeron durante la crisis del 2007 y se especula que fue uno de los principales creadores de la Gran Recesión, o como se le conoce en el mundo de las finanzas, un blip. No se confundan, para Marvel, esto era una situación de Alien versus Depredador entre Icahn y Perlman. Las tácticas de Perlman apeligraron Marvel, ahuyentaron a sus clientes y dejó a toda la industria del cómic en ruinas. Pero Icahn no era la solución solo porque era el adversario de Perlman. Icahn era también un cazador corporativo. Es literalmente la imagen de un cazador corporativo. En serio, si uno busca en Google imágenes de cazadores corporativos, te da una categoría de Carl Icahn. Icahn estaba más preocupado por las ganancias a corto plazo que en la salud a largo plazo de las compañías involucradas. Era rápido para hacerse de dinero y luego huir antes de perderlo por todas las decisiones que había hecho. La más notable era TWA, la cual compró en el 85, pero fue echado en el 93 por vender activos rentables a sus competidores, a pesar del daño a largo plazo que le haría la compañía, y exprimió a las uniones hasta que la moral estuviera en el suelo. E incluso cuando se fue, arregló que en su salida, por los siguientes 10 años, su compañía Caribou pudiera comprar boletos por menos de la mitad del precio de la mayoría de los vuelos de TWA. Así que Caribou compraría asientos y los vendería con una ganancia para ellos y una pérdida para TWA. No es de sorprender que, después de esto, TWA entró en una bancarrota aún mayor, de la cual no se recuperó. Así que claro, no importa quién ganara entre Perlman y Icahn, Marvel y su audiencia perdería. Había 3 facciones en acción ahora, el de Perlman, el de Icahn y el sindicato bancario, representado por Chase Manhattan, a quienes entre todos se les debía $650 millones. Y los bancos eran una fuerza significativa, ya que cada uno intentó cortejarlos. Icahn tenía un plan de pagar más o menos 2/3 de la deuda, pero Perlman tenía una larga historia con ellos, y a pesar de que la situación aquí había caído, todavía podían hacer más dinero con él en el futuro si salían con esta relación intacta. Pero mientras el caso seguía y Marvel continuaba hundiéndose aún más en la ruina, Perlman tomó una decisión. Su decisión puede ser resumida en... ¡al demonio! Había llegado el momento donde era mejor solo darle Marvel a Icahn que tratar de aferrarse a él. Así que hizo un trato con Icahn, a cambio de mantenerlo a él y a su gente fuera por cualquier cosa que pudieran haber hecho mientras manejaban Marvel. Básicamente, Perlman no podía ser demandado por haber hecho malas decisiones de negocios. Pero una ofrenda debía ser hecha a los dioses, y esa ofrenda era Toy Biz. Perlmutter y Arad, los dueños de Toy Biz, no estaban muy felices que digamos con el acuerdo. Especialmente cuando Icahn dejó claro que, cuando mucho, sería su nuevo jefe, y como mínimo, Toy Biz terminaría como un cascarón que luego sería usada para licenciar juguetes de Marvel a Hasbro o Mattel.
En su lugar, se decidieron por un plan algo inesperado. Y si en lugar de que Marvel compra Toy Biz, Toy Biz compra a Marvel. De repente apareció este cuarto jugador en el juego, uno con el que los otros siempre terminaban frustrados porque Perlmutter tenía este hábito de cambiar de lados. Pero los bancos confiaban menos en Icon, quien no solo tenía un temperamento y maldecía como el demonio, pero sus prácticas como con TWA significaban que él podría terminar arrastrando a Marvel por el suelo por una ganancia personal y dejarlos al sol. Lo que sigue después es lo que esperarías que pasara si una novela de John Grisham fuera adaptada al cine por Mel Brooks. El resultado de lo que pasó fue que, para que los bancos consideraran un trato, Toy Biz debía dar una oferta mínima de $545 millones, a lo que accedieron sujeto a diligencia. Irían a ver los libros y eso para verificar si este trato valía la pena. Esto requería esfuerzos de la gente de Perlman, quienes todavía estaban en Marvel, y algunos de sus tenientes, quienes no estaban muy felices del riesgo al que les exponía esta actividad si Icon sentía que estaban apartándose del trato. Ahora, el problema llegó porque el tiempo para hacer el trato se acababa. Empeorado, ya que varios de los jugadores principales aquí, incluyendo el abogado principal de los bancos y la mayoría de los dueños involucrados, eran judíos. Ahora, ya me conocen, no lo mencionaría a menos que sea importante. La razón de esto es que esto estaba cruzándose con la Pascua y muchos de estos tipos eran ortodoxos y no trabajarían durante esa semana. Y si se atrasaban una semana, probablemente no podrían salvar los tratos. Así que había un montón de persecuciones y llamadas y quien dijo qué, solo para poder tener una maldita planilla para poder pasarla antes de la Pascua. Entonces, cuando la Pascua pasó, el equipo de Icon, que aparentemente era menos devoto que el resto, hizo un movimiento en la corte que les daría a ellos el control de Marvel, requiriendo que el grupo de Toy Biz y la coalición bancaria después de la Pascua volvieran corriendo al juego y crearan un plan de reorganización propio y una orden de restricción para evitar que Icon lo conquistara todo. En este punto ya no era sobre Marvel, era sobre el maldito principio del asunto en la mente de Icon. El perder Marvel ante el dueño de una pequeña compañía de juguetes, después de haber vencido al billonario Perlman, lo haría ver como un pelele y pondría los 200 millones que había invertido en bonos y deuda bancaria en riesgo. Él jugaba duro. Así que el equipo de Toy Biz quitó el trato con los bancos y en su lugar hizo un trato desvinculante con Icon. Que solo para mostrar la creatividad del hombre que sería el dueño de la casa de las ideas, Icon nombró a la nueva compañía Newco. N-E-W-C-O. Eso no fue un chiste, o por lo menos, no fue mío. Pero los abogados de Icon eran más creativos y lograron retirar la orden de restricción y lograron bloquear otra orden de restricción que evitaría su conquista. Pero para ahora el juez estaba tan frustrado con todos ellos que declaró que el dinero que era usado para mantener a Marvel viva ya no sería usada para pagar a los abogados. Sí, eso es un golpe en las pelotas. Pero con toda la atención al drama de Marvel, me había olvidado de DC. Mientras las ventas siempre fueron un problema y también fueron con eventos como Nightfall, un mega evento para Batman similar a la muerte de Superman, así como usar trucos de portada, mega crossovers y otros que contribuyeron al explote de la burbuja, habían estado mirando a otras áreas normalmente inexploradas por los dos grandes. Mientras los escritores sabían y todavía estaban trabajando en producir historias con mayor sofisticación que el medio, según la opinión popular, tenía, había un mayor número de historias maduras saliendo de DC. Y no hablo de excusas para mostrar tetas. Tal vez habían desnudos, pero siempre para servir a la historia en general, complementar en lugar de excitar. El ya mencionado Sandman de Neil Gaiman era parte de este sistema, así como Cosas del Pantano, La Patrulla Condenada, Jonah Hex y Shade, el Hombre Cambiante. Y eventualmente la miniserie spin-off de Sandman, Muerte, el Alto Precio de Vivir, lanzó una nueva imprenta para todos estos, Vértigo, la cual tendría todas estas historias bajo el liderazgo de Karen Burgers para permitir estos cuentos más sofisticados sean contados en la familia de DC, sino exactamente en el universo DC. Vértigo logró sobrevivir el colapso del mercado y sí, continuó prosperando, y como DC era parte de la familia Time Warner, la situación como la de Marvel no parecía una preocupación. Como mínimo serían vendidos, pero casi ciertamente como una compañía intacta y no sería rebanada o disuelta como podía pasar la Marvel, con su universo disuelto para siempre. Aun cuando eran tan débiles que los personajes de DC casi son entregados a Marvel, la compañía todavía quería tenerlos. Los derechos de licencias, una preocupación muy grande durante la bancarrota de Marvel, hacía que aferrarse a ellos lo valiera, aun cuando perdían dinero en los libros. Y en este punto, DC ya no perdía dinero. Lo que hay que recordar sobre la bancarrota de Marvel es que era solo en parte por la burbuja explotando.
Las revistas aún eran rentables, solo que ya no tan rentables como antes, y no lo bastante como para ayudar a la compañía a recuperarse de todas las otras cosas malas que pasaban. Pero ambas compañías podían usar un impulso en las ventas. La industria estaba implosionando después de todo y podía empeorar si los fans más acérrimos dejaban este hobby. Así que una idea fue creada para apaciguar a todo fan de Marvel y DC que hubiera. Una serie llamada DC vs. Marvel, o Marvel vs. DC dependiendo del número. Ya había habido otros eventos crossovers raros entre ambas compañías, pero esto era un movimiento para excitar a la audiencia. Incluso tendrían la chance de participar para votar quién ganaría en 5 muy específicas peleas. Desafortunadamente esto llevó a ciertos resultados inesperados, como la victoria de Wolverine contra el Lobo. Y el hecho de que saliera durante la saga Clone significaba que no era Peter Parker, sino Ben Reilly quien aparecería en este histórico evento. Para hacerlo extra especial, Marvel y DC crearon una nueva imprenta, Amalgam Comics, que involucraba fusiones de los personajes y lugares de los dos universos, como Dark Claw, una combinación de Batman y Wolverine, o Speed Demon, la combinación de Flash y Ghost Rider. Lo curioso sobre esta amalgamación es la forma en que las dos compañías competidoras habían encontrado una forma de unirse, mientras tras bambalinas en Marvel no había ni una amalgamación. Para entender esto, miremos la junta de directores de Toy Biz. Y ya sé lo que estarán pensando. Oh, políticas empresariales, viejo. Trata de no ir tan rápido, no quiero perderme de la emoción. Bueno, créanme, si quieren ver qué tan ridícula y estúpida esta situación se ha convertido, este es el lugar. Icon ha tomado el lugar de Perlman, así que ha reemplazado todos los hombres de Perlman en la junta de directores de Toy Biz con su propia gente. Suena lógico, ¿no? Bueno, Perlmutter dice: no, así no es como funciona. Las acciones que le daban a Perlman esa autoridad decían específicamente que si había un cambio en la administración, volverían a ser acciones normales. Y eso significa que yo tengo control sobre esto y yo pondré a mi gente en lugar de la de Perlman. Icon se rehusó a reconocer eso. Y Perlmutter se rehusó a reconocer lo que Icon había hecho. Y así, dos juntas directivas se reunían para Toy Biz. Para apreciar eso, imaginen despertar un día y descubrir que tanto Los Ángeles como Washington DC reclaman manejar los Estados Unidos. Esa es la situación que tenemos aquí, dos grupos totalmente diferentes tratando de manejar la compañía. Y debo anotar, esta es la compañía que evita que Marvel se muera. Todas sus esperanzas y sueños descansan en una compañía de la cual ni siquiera saben quién está al maldito mando. Si ese es el caso aquí, ¿cómo iban las cosas en el lado editorial de Marvel? Tal vez les sorprenda que muy mal. Esto dejó a Avi Arad justo en el medio. Era uno de los dueños de Toy Biz, pero también era parte de Marvel Studios, buscando poner al universo Marvel en la pequeña y gran pantalla. Cuando New World fue vendida, Marvel Films se convirtió en Marvel Studios, y a Arad se le fue dado control igualitario del estudio junto a Jim Calabrese, el entonces presidente del Marvel Entertainment Group, y la mente detrás del desastre de Marvel Mart. Aunque al menos fue el que restauró las cosas a la normalidad después de que la Marvelución resultó solo en el uso masivo de la guillotina. Marvel Studios tomó el mando de series ya existentes como Spider-Man y la serie animada de los X-Men, y también la versión fílmica de Blade. Ahora, Blade suena como una extraña elección, pero había una razón doble para esto. Primero, el trato con Toy Biz, que decía que nadie más podía hacer juguetes de Marvel más que ellos, significaba que los estudios no podían ganar dinero con mercancía asociada, lo que desalentaba a muchos de ellos a hacer una película de un personaje de Marvel. Y la otra razón era porque, entre New World y Perlman, muchos de los populares personajes de Marvel estaban atados en tratos que evitaban que se hicieran películas. Tal vez el más infame es Los Cuatro Fantásticos, donde por ninguna otra razón más que mantener los derechos, llamaron a Roger Corman para hacer una película por $1 millón. Un documental llamado Doomed explora la tragedia de toda la gente involucrada en producir la mejor película que podían bajo estas circunstancias. Una película que, según muchos, no se suponía que fuera estrenada y legalmente nunca lo será. Pero Arad no tuvo nada que ver con eso. Él es descrito por muchos como un apasionado fan del universo Marvel, y quería personalmente verlos hacer el salto a la gran pantalla. Mientras otros empresarios vendrían y tratarían de explotar a los personajes, el valor que tenían, su influencia en la cultura popular, ninguno podía compararse a Arad, quien era, citando a Stan Lee, un verdadero creyente.
No era un rígido profesor de estudios religiosos, era un predicador bautista demandando un amén. Pero con su posición en Toy Biz también, quienes hacían movimientos contra ICANN y todavía tenían su junta separada. Y finalmente llegó la orden de despedir a Arad de su posición en Marvel Studios. En medio de todo esto, el experimento de héroes renacidos llegó a su final. Se le había asignado una tirada de 12 números, aunque al final una 13ª fue hecha que mostraba un crossover entre ellos y los personajes de Wildstorm, ya que ahora manejaba los 4 libros. A pesar de las controversias, las ventas fueron muy sólidas para los títulos, y la nueva administración de Marvel ofreció para que Wildstorm continuara haciendo los 4 libros, por tarifas exorbitantes por cierto, pero la condición era que Jim Lee debía encargarse del arte en al menos uno de los 4 libros. Y Lee no podía comprometerse, así que los héroes por fin volvieron a su casa en el universo Marvel para Héroes Regresan. Desafortunadamente había discordia en la oficina a través de todo esto, involucrando ex talentos de Valiant, las órdenes conflictivas de arriba mientras la administración cambiaba cada minuto, y justo cuando creía que estaba fuera de la foto, otro regreso de Jim Shooter. Todo esto podrán verlo en la siguiente parte, Marvel Knights.